Seguimos en Intelexis y estoy acá con el doctor Betuli que nos va a contar para qué sirve un marcapasos. Bueno, acá sí cabe hacer un poquito de historia porque yo pienso que a la gente le va a interesar. ¿Cómo nace un marcapasos? Es decir, había una patología, la más común, que era el bloqueo AB completo. Sí. Donde el paciente se quedaba con una frecuencia de 30, 35 por minuto. Que es una frecuencia baja. Que es una frecuencia tan baja que muchas veces se hacía incompatible con la vida. Claro. Entonces nace el marcapasos porque viene a proveer el estímulo eléctrico a la frecuencia necesaria para que sea compatible con la vida. Así nace el marcapasos. La frecuencia normal que sería entre 60 y 100. ¿No? Entonces, pulsaciones por minuto. Claro, entonces era un generador, generador de pulso, desde donde un catéter llegaba al corazón. Hablamos siempre colocado internamente. Exactamente, de donde salía el catéter que iba al corazón y estimulaba el corazón a la frecuencia apropiada. Eso fue, digamos, el fundamento. De ahí hubo un desarrollo interesantísimo, porque primero se estimuló una cámara, después se estimularon dos cámaras. Entonces, cámaras cardíacas. Cámaras cardíacas. Sí, sí. Actualmente se estimulan hasta 3 cámaras cardíacas, pero sin entrar en detalles. De las 4. De las 4. Sin entrar en detalles que podrían ser, digamos, demasiado complejos para la gente. Lo que sí es importante es que en la evolución el marcapasos pasó de ser un dispositivo que proveía estímulo cardíaco al corazón a una frecuencia apropiada, a ser además una fuente de información, de acumulación de datos de la actividad cardíaca que luego el médico, cuando lo interrogaba, eran de gran utilidad. ¿Y cómo accedía el médico a esa fuente? Se accede a través de la telemetría. Explícame eso, por favor. Exactamente. Hay un programa... Tele estamos cerca, dame. Exactamente. La telemetría es un programador que sería como una notebook específicamente... Como esto. Sí, un poquito más grande, especialmente diseñada para la recopilación de datos desde un marcapasos, que en cambio de tener un mouse, o imaginémonos el mouse se apoya en el marcapasos. Y desde el mouse, apoyado en el marcapasos, va toda una información a esa notebook, ese programador, y el médico puede leer un montón de información. Ejemplo. A ver. Si tuvo arritmia ventricular, si tuvo episodios de taquiarritmia. O sea que la frecuencia aumentó mucho. Exactamente, hizo una fibrilación auricular, hizo un colgajo de taquicardia ventricular, etcétera, etcétera. Arritmias cardíacas en general. Pero el avance siguió. Y ahora inclusive nos da información sobre el estado de sus componentes. Es decir, por ejemplo, el estado en el cual se encuentran los catéteres, que es algo muy importante. O sea, parece de ciencia ficción esto. Claro, por ejemplo, podemos conocer el estado de la batería. Claro. Digamos, qué cantidad de voltaje tiene, cuánto voltaje tiene para cuánto tiempo más. Bien. Ustedes vieron la computadora de los coches de alta gama que le dicen, bueno, tenés para 150 kilómetros. Claro. Vos podés ver que la batería tenés para 2 años. Claro. ¿Y antes cómo era eso? Y antes... se acababa. Se acababa. Sí. Existían métodos más rudimentarios como era el control de speed. Antes estoy hablando hace poquito. Hace poquito, exactamente. Todo eso evolucionó mientras yo era médico, así que poco tiempo. Claro, a mí me sorprende, digamos, la facilidad que tiene tanto paciente como médico para poder decodificar esto. Explícame, porque yo recién mostraba esto y la verdad que parece un teléfono celular. Sí. ¿Qué tiene que ver esto con el marcapasos? Bueno, es fácil de entender. Así como te dije anteriormente, que existía un programador, que es como una notebook, de la cual el mouse, yo te lo coloco encima del marcapasos y te puedo chupar toda esa información. Eso va colocado en un bolsillito debajo de la piel. Debajo de la piel. ¿Para eso qué necesitas? Necesitas venir al consultorio, que yo tenga el programador, que te ponga el mouse y lea la información. No hay otra manera. Existen algunas otras maneras. La gente habrá escuchado alguna vez el control del marcapasos transtelefónico. Esto en realidad es un avance trascendente en lo que es telemedicina, porque esto es
es el control remoto de toda esa actividad que hace el marcapasos. Esto lo involucramos dentro de la campana de telemedicina. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El tema va a ser sencillo de entender. Así como yo te tengo que poner el mouse para que eso llegue a la computadora, ahora me olvido de eso, lo saco. El marcapasos se programa y yo te doy ese aparato que vos tenés ahí. Yo soy paciente, vos me colocás un marcapasos y yo tengo este aparato. Exactamente. Eso es un cardio messenger. Sí. Muy bien. ¿Qué hace eso? Eso, explícame. Muy bien. Eso es como si vos tuvieras permanentemente el mouse sobre tu marcapasos. Y el médico estaría viéndote permanentemente en la computadora. ¿Por qué? Sencillo también. ¿De qué manera? Explícamelo. Por eso. ¿Por qué? Porque existe una telemetría entre la posición del marcapasos y el cardio messenger que vos llevas contigo. Yo lo tengo acá, perdón, señor director, si me puede tomar. Esto se engancha en el sí, esto se puede enganchar en el cinturón, se puede llevar en el bolsillo. La cartera de una mujer. La cartera de la mujer, donde vos dispongas. Mientras duerme puede estar en la mesa de luz. Tienes que estar a una distancia menor de 2 metros del paciente, del marcapasos, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una comunicación permanente entre el marcapasos y el dispositivo. ¿Qué hace con esa información? Esa información es mandada a un centro de cómputos, único en el mundo. ¿Dónde queda? En este caso particular de esta marca de marcapasos, está en Alemania. Ajá, ¿y eso... Ese es un centro de cómputos. Ahí están viendo el marcapasos de ese paciente en forma permanente. Ahora bien... ¿Y el médico? El médico está esperando. ¿Qué espera el médico? ¿Qué tiene el médico? ¿Yo qué le digo al marcapasos? Yo al marcapasos lo programo. Claro. Y yo digo, quiero saber si hace taquicardia, quiero saber cómo está el estado de los catéteres, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertos parámetros que yo determino que son de mi propio interés. Eso se programa. Entonces, toda esa información va en este caso, al centro de cómputo. Cuando el centro de cómputo detecta que una de mis alertas, que yo establecí que para mí eran alertas, están presentes, lo toma y me avisa. Me avisa de una manera... ¿Le avisa, perdón, al médico o al paciente? Al médico. Al médico. De una manera muy simple. Hoy el mundo está conectado por Internet. O sea que tranquilamente por Internet me van a mandar un mensaje. Yo en mi casilla de mail, que lo tengo que abrir todos los días, voy a abrir que el paciente tal se ha detectado una de las alertas que yo establecí que me informaran. Entonces vos... Entonces yo lo voy a mensurar, ahí sí, voy a llamar al paciente, lo voy a convocar y voy a poder, digamos, hacer una observación. ¿Cuál es la ventaja? Y yo pienso varias, pero decime vos. Pero hay una que es fundamental, Yo pude haber visto al paciente hace 20 días y le hubiese dicho... Estimado amigo, está todo muy bien, nos vemos en 3 meses. Claro, y él se hubiese llevado durante 2 meses y pico esta anomalía, que puede tener pequeñas consecuencias o graves consecuencias. Claro. Pero en este caso, digamos, yo me he alertado muchísimo antes. Porque acá estamos hablando de los marcapasos. Pero la electrofisiología tiene otros dispositivos. No solamente marcapasos, tiene también desfibriladores. Y eso va en aparatos separados. Y eso, exactamente. Uno puede tener un cardiodefibrilador que ¿Para qué se usa, digamos? Ya es un dispositivo para diagnóstico y tratamiento de arritmias amenazantes de la vida. Es una persona que de golpe es una fibrilación, o sea que actúa anárquicamente las células cardíacas, ese aparatito lo revierte. Exactamente, es la muerte súbita. Es decir, ¿quién de nosotros no ha tenido alrededor en la vida cotidiana a alguien que estaba muy bien y súbitamente fallece? Bueno, eso es muerte súbita. Es un síndrome al cual los cardiólogos tememos de una manera terrible. Los pacientes también. Y los pacientes también.